Yo soy Ronnie Curbelo y este es el programa A la Calle, un programa informativo de reportajes de actualidad que en cada capítulo contaremos historias relacionadas con temas sociales que influencian la vida de los estadounidenses y en especial de los millones de latinos que aquí viven. Desde que el presidente estadounidense Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de este año, las protestas en su contra se intensificaron. Al mismo tiempo y por causa de su discurso en contra del latino que vive en los Estados Unidos, la población salió a las calles en defensa de los inmigrantes, rechazando la amenaza de Trump de deportar a los más de 11 millones de indocumentados que, según estimativas, residen en los Estados Unidos. La migración internacional ha sido parte de la historia de la población del mundo. Podemos decir que algunas de las características actuales de este fenómeno están relacionadas con la desigualdad social y económica de varios países y regiones. De acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas, en el año 2005 había cerca de 191 millones de personas viviendo fuera de su país de nacimiento, lo que implicaba que 1 de cada 34 personas en el mundo era migrante internacional. En 2012, un estudio del Instituto Gallup indicó que 640 millones de personas emigrarían si tuviesen la oportunidad. Obviamente que ahora estos números son mucho más. Referirse a la migración de los latinoamericanos sin conocer personalmente el proceso y cómo lo hacen para llegar a los Estados Unidos vía México es algo difícil de explicar y mucho más entender. Por esa razón, lo mejor es visitar el lugar donde los hechos se producen y cobran fuerza. Inicialmente volamos de los Estados Unidos hasta la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, y de ahí seguimos por carretera para la ciudad Hidalgo, perteneciente al municipio de Suchiate. La frontera de México con Guatemala es el paso más sureño utilizado por millares de centroamericanos que inician su travesía ilegal por tierras mexicanas. Esta zona evidencia una frontera de aproximadamente 1.200 kilómetros que México divide con Guatemala y Belice. Este punto en el río Suchiate es uno de los 44 locales en los que se puede cruzar sin problemas, debido a la carencia en toda su extensión de autoridades aduaneras, militares o policiales que impiden el paso diario de por lo menos 450 indocumentados que hacen su trayecto a través del río, transformando este en el corredor de migración más concurrido del mundo. La frontera Guatemala-México es separada por escasos 50 metros. El cruce es por la madrugada, cuando ellos utilizan esas balsas inflables para cruzar de un país a otro ilegalmente y sin ningún tipo de control policial ni fronterizo. Las balsas pasan con los migrantes por debajo de las cámaras de seguridad fronterizas, que casi nunca están funcionando. Según los locales, hay más de 700 puntos ciegos por donde se puede cruzar. Pero no son solo inmigrantes los que cruzan el río. Durante todo el día, contrabandistas transportan mercancías usando balsas para no pagar impuestos. Por la noche, ese mismo medio es usado para internar drogas y armas. Todo eso a solo 200 metros de la frontera, donde hay un severo control, considerado alta seguridad. El mismo está protegido por rejas de punta a punta, además de ser vigilado por guardias que se encargan de revistar a quienes quieren cruzar legalmente, como yo y mi equipo, que intentamos ingresar con nuestras cámaras. Para nuestra sorpresa,
acabamos siendo prohibidos de pasar. Es un caso más en el que la burocracia se impone para impedir el tránsito legal. No nos dejaron. En nuestras primeras horas en la ciudad, no logramos ver inmigrantes cruzando el río. Según nos fue informado, este ha disminuido mucho desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Por esa razón, decidimos, inicialmente, conocer un poco más del río Suchiate y de las personas que ahí viven. Lo primero que observamos fueron centenares de contrabandistas que atraviesan las aguas del Suchiate en balsas de plástico usadas para el tráfico de mercancías. El río Suchiate es una verdadera armadilla para los que se arriesgan a cruzar a nado y hasta para los balseros más experimentados. Su corriente fuerte y traicionera puede victimar a eximios nadadores o desviar la balsa para un lugar distante al previsto para atracar. Fue de esta forma que, recién llegado, viví mi primera aventura al tratar de atravesar el río en balsa. Después de una breve lucha contra la corriente, tuve que abandonar la embarcación y alarla hacia la orilla. ¿Por dónde subo? Es complicado hacer eso todos los días, pero así es, pero nada comparado con el sufrimiento, nada comparado con el día a día del inmigrante que tiene que salir de muy lejos, huyendo de la miseria, huyendo de sus problemas en sus países, en busca de sueño americano. Y todo el inicio de ese proceso, exactamente aquí en el cruce del río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México. Las balsas que cruzan aquí el río todos los días, transportando cargas, gente, más cargas que gente, lo hacen tanto la gente contra las cargas de forma ilegal, porque yo vi como arroz, commodities en general, del lado de México al lado de Guatemala, y la gente prefiere el cruce por las balsas que hacer el cruce normal a través de la inmigración del puente. La aduana y la inmigración está a 200 metros de donde estamos, pero la gente hace ese cruce sin la observación, sin la fiscalización, vamos a decir, de la policía. Y por eso se lo hace fácil la entrada de los inmigrantes a México y ahí inician el cruce hasta los Estados Unidos. En las calles de Suchiate se encuentran dos de los más grandes problemas de México y de los países latinoamericanos en general: la pobreza y la criminalidad. Como en muchos lugares de América Latina, la población sufre por la acción de organizaciones criminales que siembran el pánico y el terror, dejando a los habitantes permanentemente asustados. Las maras son organizaciones transnacionales de pandillas criminales originarias de los Estados Unidos y amenazan a sus compatriotas en sus propios países, forzándolos a huir de sus tierras. Precisamente lo que ocurrió con Idalia de Rivera, a quien encontramos refugiada en este albergue. En julio del año pasado, pues yo tuve que decidir salirme de mi país. Anduve con otras identidades, cambiándome de nombre. No fue fácil para mí vivir todo este tiempo. Ellos pensaron que me había muerto porque en ese momento me dio un preinfarto y me echaron gasolina, pero en ese momento estaba lloviendo y venía un señor que venía de hacer una donación de ropa, y él me encontró. En ese momento
fue cuando ellos se fueron diciendo pues entonces quizás no estuviera aquí. Pero sí fue ahí cuando a mí el velador, porque me fueron a tirar a un cementerio, el velador del cementerio me encontró y trató la manera de ayudarme. Ellos pensaban que yo estaba muerta, pero no hacían nada. Pero cuando él me levantó la policía, pues sí tenía vida todavía, me llevaron. Estuve 2 meses, 20 días en un hospital para lograr recuperarme. Cuando ya salí del hospital, entonces yo ya no regresé a mi casa. Ya no regresé a mi casa y ya todo fue diferente. Mis hijos se mudaron a otra ciudad. Yo me fui para San Miguel, el departamento de San Miguel. Así estuve viviendo, viví en San Miguel, viví en el departamento de Cabañas, viví en Sonsonate, viví en la propia capital de San Salvador, en diferentes partes. Así estuve viviendo. No me quedaba en una sola estadía. No fue, quizás vale más mi vida todo lo que yo he gastado, pero igual así me lo fui pasando, que me quedaba en una parte, tal vez 3 meses. ¿Y ahora qué piensas del futuro? ¿Cuáles son los planes? Desde que llegué aquí a México, yo no sabía que existía la ayuda para un emigrante, que me podían dar un refugio aquí en México. Yo lo hice con un pollero, lastimosamente también viví aquí en México, fui víctima de un pollero también. Me robó una cantidad de dinero, porque yo llegué, supuestamente me dijeron en un albergue va a haber más seguridad, y llegué a un albergue, al albergue Belén, donde allí conocí, pues ahí la gente se acerca y le hace preguntas a uno y me dice uno, pues él lleva gente, te va a llevar y que no te vas a regalar rápido. Pues así lo hice. Y nomás me anduvo dando vueltas aquí en Tapachula, me estafó el dinero. También viví un martirio ahí con esas personas, pero igual logré salir. Llegué a un hotel, que bien lo recuerdo. Estamos aquí tan cerca de esos hoteles donde hay hotel. Y le pagué una cantidad para que me dejara salir. Porque el mismo pollero había dicho que no me dejaran salir ni a la calle ni en ninguna parte. Y yo le dije que me dejara salir, que yo no era nada de él, que me dejara salir, que él me llevaba. Y sí me dejó salir. Eran como las 4 de la mañana cuando él me dejó salir. Y pues así fue como, no ya mi tormento, te lo digo, llegué a la iglesia, me fui para la iglesia y caminé y me iba a entregar a migración. Dije yo que sea la voluntad de Dios, yo no sé qué hacer aquí. Y me vine y la combi pasa aquí cerca y un señor me dijo, ahí es un albergue. Pues me bajé y fue aquí donde me habían dado mucho apoyo. Llegué al albergue con el licenciado, ya él me presentó a la fiscalía por el problema de los polleros. Así obtuve mi visa humanitaria. Y a él después me explicó que yo le conté mi caso, que por qué yo venía. Pues él me dijo que yo podía tener una legalidad en México, un refugio en México, donde después yo podía traer a mis hijos, yo podía hacer una vida más adelante, que podía tener pues, una casa, como yo pudiera vivir. Yo puedo pues, vender lo que yo tengo y hacer una vida diferente de aquí, pero ya sin aquel temor de que me persigan. Aunque yo sé que en cualquier lado hay gente que le quiere hacer daño a uno, pero yo considero que si Dios me ha regalado pues nuevamente la vida, tengo que valorarla mucho, porque aparte de eso, a consecuencia de las puñaladas que me dieron en la vagina, me toparon la pelvis y se me hizo un tumor que tuve que vivir la etapa del cáncer. Viví la etapa del cáncer hace 4 años. Pues gracias a Dios pues, me pudieron hacer una cirugía donde sí logré vencerlo, ¿no? Y si Dios me ha dado la oportunidad de vivir tantas veces, y considero que es aquí donde yo voy a hacer mi vida, donde aquí iba a cambiar todo, porque fue del tormento que yo viví. Indigna como mujer, como ser humano, porque todos tenemos derecho, sea como se sea. Y seguir adelante. Seguir adelante. Ok, pues suerte.
Gracias. Ok, suerte. Espero que tu futuro sea mejor de que tu pasado. Sí, ¿No? eso espero, poner una hoja en blanco, como dicen, y empezar una nueva vida. Borrón y cuenta nueva, Así es, ¿no? así es, eso es lo único que yo espero. Muy bien. Las víctimas preferidas de las marras son los inmigrantes y el local preferido para atacar son las regiones donde existe el ferrocarril, porque saben que este es el medio de transporte más utilizado. Esta región no solo es conocida como punto de entrada de los inmigrantes latinoamericanos y centroamericanos en especial, como también por la fuerte presencia de bandas o pandillas narcotraficantes que encontraron aquí el terreno propicio para hacer sus negocios e introducir a México y después a los Estados Unidos todo tipo de droga. Según Alejandro Villanueva, reportero del periódico El Mundo, los inmigrantes ya no solo enfrentan los peligros que el tren ofrece. Las maras de los narcotraficantes son la amenaza más visible cuando ellos están tratando de alcanzar los Estados Unidos. Es bastante ya alarmante. Los focos rojos ya se encendieron desde el 2013, cuando no solamente eran víctimas de la bestia, del tren, de las mutilaciones, empezaron a ser víctimas de la delincuencia. Los asaltaban, si no pagaban o si no daban, la mayor parte de lo que traían eran arrojados del tren. Ya no tenían que lidiar solamente con la máquina, con el acero, tenían que lidiar con el mismo humano. Y todavía escapar de los agentes de migración, pues siempre fue, desde que vienen es nadar río en contra la corriente, y siempre los que me han tocado, pues me han dicho, es que no somos gente mala, somos personas que buscamos mejorar, tenemos hambre no solamente del cuerpo, tenemos hambre de justicia, hambre de progresar. Muchos escapan precisamente por la delincuencia en su país, ya sea de aquí o sea de otro lado, escapan por la situación económica, por guerrillas civiles. Llegar a México no es difícil, es peligroso. Como ya lo mostramos, los centroamericanos pueden cruzar en la balsa a plena luz del día y sin encontrar resistencia por parte de las autoridades mexicanas. Pero los asaltos y otro tipo de crímenes son comunes en el trayecto. Los migrantes, por lo general, gastan rápidamente el poco dinero que cargan. Muchas veces, al inicio del viaje, ya están sin dinero, hambrientos y con sed. La dinámica migratoria parece mucho más compleja. Su propia extensión se ha convertido en un desafío para los migrantes y para las autoridades migratorias de ambos lados de la frontera, porque se interna la mayor parte de los trabajadores agrícolas, ingresan turistas de diversas procedencias y entra un número indeterminado de migrantes indocumentados. En este primer día conocimos la dinámica de Río y la ciudad, que es la puerta de entrada de los centroamericanos que desean llegar al norte sin documentos. Al día siguiente decidimos salir muy temprano. Buenos días. Para buscar a aquellos que se arriesgan en esta peligrosa aventura. Para eso, contamos con la ayuda de un periodista local especializado en el tema. Ahí vamos a poner el equipo. Allá, vamos para allá entonces. Okay. Volvimos a Río Suchiate, esta vez antes de nacer el sol, para encontrar las primeras personas que se arriesgan a cruzar. Llegamos al lado guatemalteco y ahí encontramos un grupo de jóvenes que estaba preparándose para emigrar hacia los Estados Unidos, quienes aceptaron a concedernos una entrevista durante el cruce de Río. ¿Vale la pena dejar todo por eso? Es un riesgo que hay que tomarse en la vida. Leí por ahí que la vida solo es una, hay que vivirla día a día al máximo
ya cumplí esos sueños, que era jugar profesionalmente. Ahora son muchos sueños que uno desde pequeño se enfoca, cuando va a crecer. Uno dice quiero ser doctor, o quiero conocer países, quiero conocer cultura. Mi sueño era ser jugador profesional, uno de ellos. Segundo era tirarme paracaídas para abajo. Ya lo voy a lograr, es fácil, aquí no se puede. Después ese es el otro sueño. Uno en la vida tiene meta, tiene objetivo, tiene visión. Solo Dios lo permite, solo Dios sabe. Él sabe mi rumbo, yo no sé, mis planes son unos, pero los de Dios son otros. Los de Él son perfectos, los míos no. Mi plan es ir allá, pero quizás el plan de Dios no. Quizás el plan de Dios es volverme para atrás, para mi tierra. Un norteamericano nacido en Estados Unidos no va a querer trabajar lavando platos, no va a querer trabajar mulchando la grama, no va a querer trabajar recogiendo fruta. Ellos solamente trabajan en oficinas, tengo entendido yo, y en cambio nosotros vamos con el sueño de quitarles, de hacer que ellos no trabajen eso. Y si no suponer todos los latinoamericanos e inmigrantes que estamos allá nos pusiéramos en paro unos 2 días, el país, la bolsa de valores se viene abajo. Eso es lo que a ellos les conviene, pero no piensa eso Donald Trump. Él quiere mandar a todos los inmigrantes con propósito fuera del país de él, para retornar al de nosotros. Entonces, en tu opinión, lo que pasa es que los inmigrantes, la verdad, ayudan a la economía. Sí, pues, ayudan mucho. Somos bastantes, somos millones que estamos allá. Digo somos porque yo me creo inmigrante, yo soy latinoamericano y me creo con fe que llegamos allá, vamos a aparte de que vamos a ganar nosotros, vamos a pagar los impuestos, porque siempre los pagamos. Y es más, nosotros pagamos más que los nacidos allá, que los que son gringos. Los hispanos pagamos más de los que nacen allá, pues. O sea, a nosotros nos cobran más caro todo. También dice que hay mucha gente que sale de esos países de ustedes, Guatemala, El Salvador, Honduras, también por problemas con las pandillas locales, ¿no? Por miedo. Positivo, eso sí. ¿Es cierto? Eso es positivo. Mucha gente salen tal vez por miedo, o tal vez porque hayan hecho alguna cosa, algo así. Algunos salen de cuida. Hay todo tipo de gente. Hay todo tipo de gente. ¿Para qué? ¿Arriaga sería el próximo punto? Primeramente Dios, sí. Si Dios lo permite. Muy bien. Entonces, les deseo suerte. Bueno, pues. Ok, Cuídense. hasta luego. Felicidades. Chao. Suerte. Vale. Suerte. Bueno, ese es el caso de la emigración aquí. Esos jóvenes salieron de sus países en busca del sueño americano. Muchos no llegan. Como lo indicaron, sus deseos de llegar a los Estados Unidos son mayores que el miedo al peligro que correrán a partir de este momento, especialmente cuando traten de subir a la bestia. Un tren que no perdona a quien duerme, resbala o simplemente queda expuesto a las acciones de las pandillas que controlan los vagones. Por aquí pasan hombres, mujeres, niños y niñas de diversas nacionalidades. Todos están en búsqueda de mejores oportunidades de vida, pero los riesgos que deben enfrentar en su trayecto son muchos. La gran mayoría es víctima de robos, secuestro, extorsión, intimidación, amenazas, corrupción, destrucción de documentos, detención, violaciones, torturas, enfermedades y muertes. Los migrantes y las autoridades enfrentan cada uno sus desafíos. Los migrantes tratan de librar una serie de obstáculos, enfrentar situaciones de muy alto riesgo y vulnerabilidad. Por otro lado, el desafío de las autoridades de todos los países involucrados en este proceso es lo de conocer más y mejor las características de esta migración, entender aún más el proceso, oír la voz de los migrantes y conocer los riesgos que enfrentan para poder contribuir a la protección de sus derechos humanos y laborales, reconociendo arriba de todo su legítimo derecho para buscar trabajo y tratar de mejorar su situación económica y la de su familia.
En la próxima semana continuamos nuestro recorrido por México y la ruta de los inmigrantes hacen antes de llegar a la frontera con los Estados Unidos.